vamos un poco a lo que son las curiosidades de esta película, ¿no? Una de las curiosidades ya se las conté. Esto se estrena en 1983 y juntó lo mejor de lo mejor. Steven Spielberg, Joe Dante, John Landis y George Miller. John Landis iba a terminar con un problema legal. Eso se los voy a contar, los estoy adelantando, ¿no? Es considerada una de esas joyas del cine que pasaron desapercibidas en el público. Y bueno, ¿qué tenemos en esta serie? ¿Qué vamos a ver en esta serie? ¿Qué es lo que tienen que, si la van a ver, qué es lo que tienen que revisar? Tienen que revisar algunas cosas. La primera, hay un cameo de Rod Serling, ¿no? Tiene una secuencia de introducción, al igual que la serie, y en ella se puede ver de forma breve y fugaz la imagen de Rod Serling, creador y anfitrión de la serie original, falleció en el 75. De hecho, hay una película que se llama Los Relatos Perdidos de Rod Serling, que la vi, es una buena película, se la recomiendo. Así que, bueno, capaz que si tienen interés, la traigo y les cuento buenas historias. No son muchas, son dos creo. Pero bueno, en el reflejo del ojo gigante flotante, ahí es donde aparecería, que era como una especie, digamos, de homenaje a este gran creador. Creo que murió de cáncer al final, Rod Serling. Un muy buen tipo, la verdad. Hay que decirlo, una persona que, digamos, creó todo esto, y no solamente lo creó la propiedad intelectual, sino que se la puso al hombro y él dijo: voy a ser presentador y voy a hacerme cargo de esto. Bien por Rod, la verdad, porque no han habido de este tipo de propiedades. Se intentó hacer, no es que no se haya intentado, pero el mayor problema que tenía el crear estas series era que eran todas copias. Muy pocas tenían su propia, digamos, iconografía o su propio, digamos, musicalización o su propio estilo. Podemos hablar de algunas películas. Hay una que es La Bóveda, me parece, de los 70, en donde hay 4 historias de terror. Hay otra más que también podría ser, que habla de 4 personas que están en un subsuelo y van contando sus historias y resulta que están todos muertos y están viviendo este bucle infinito. Tenemos después en el 84 Cuentos del Lado Oscuro, tenemos Cuentos de la Cripta, tenemos Monstruos, pero básicamente todo nació por esta idea de Rod Serling. Entonces, el gran padre de este género de antologías, podríamos decir de que es Rod Serling. Pero bueno, el formato está planteado para servir de tributo a la serie, por lo que es de estilo antológico y se compone de un prólogo y 4 historias autoconclusivas de horror, misterio, fantasía y ciencia ficción. Eso es lo que se van a encontrar. 3 de esos relatos son reinterpretaciones de clásicos de la serie del 59, aunque con ambientación ayornada a la época y mejorando los efectos y la calidad visual, ¿no? Cosa que era totalmente necesaria, porque estábamos hablando de década de los 80, había habido un salto de calidad. Las historias originales son el prólogo, que presenta a Aykroyd y Brooks; Time Out, una historia que gira en torno a Vic Morrow, ¿no? Bill Connor, un empleado amargado y discriminador que es extrañamente transportado hasta la Francia ocupada por los alemanes para ser perseguido en un viaje hacia el sur norteamericano y casi ser linchado por miembros del Ku Klux Klan, o en la selva de Vietnam para ser atacado por tropas norteamericanas. O sea, él era como japonés, me parece. Está muy buena la historia. Ambos segmentos fueron escritos y dirigidos por Landis. La otra particularidad es terrible. Y se los voy a poner porque digo, ya lo han ido adelantando. Esto que están viendo acá fue un accidente terrible. Uno de los accidentes que llevó inclusive a pensar hasta qué punto los niños debían trabajar en el cine. O sea, ese era el nivel de problemas que habían
eh, llevó a varios problemas. Uno fue entre John Landis y Steven Spielberg, que se los voy a contar ahora. Pero el problema más grande fue el tema de la tragedia. La tragedia fue terrible. Ocurre un accidente en Time Out, en el segmento de la guerra de Vietnam. Un helicóptero sale de control en pleno vuelo, cae sobre Big Morrow y dos niñas, Mika Dean Lee de 7 años y René Shin Chen de 6, y termina afectando a toda persona vinculada al proyecto, principalmente a los familiares de los fallecidos. Debido a restricciones legales en torno al contrato de Morrow, el segmento no pudo ser retirado del guión, por lo que se alteró su final dejándolo abierto y a libre interpretación del espectador. Esto fue terrible y tuvo consecuencias, que es lo siguiente. ¿Qué dejó esto? ¿Qué dejó este accidente de secuela? De todo. Ya se los voy a adelantar. Porque luego de este accidente llevan a la corte a John Landis y lo acusan de asesinato involuntario. Es absuelto del cargo, pero a nivel personal termina afectando a Landis, así como profesionalmente, porque tuvo una disputa con Steven Spielberg, que era amigo y socio, en donde Spielberg acusa a Landis de haber actuado de manera poco ética, llevando a niños a un set donde habían explosiones y pagándoles en negro. Todo esto para poder filmar en la noche con los niños, lo cual es terrible. Lo acusó de mancillar la profesión al haber desestimado varias advertencias de seguridad que le hicieron antes de iniciar el rodaje de la escena. O sea, debió haber sido condenado al menos por homicidio involuntario, si es cierto lo que dice Spielberg. Y es muy probable, porque la legislación estaba. Lo peor de todo es que los padres de la actriz Mika Dean Lee, que murió en este accidente, fueron sobrevivientes de la guerra de Vietnam, que eran del país de donde habían emigrado hacia Estados Unidos. O sea, emigran a Estados Unidos escapando de todo lo que había pasado en Vietnam, y termina la hija muriendo en Estados Unidos filmando una escena sobre Vietnam, sobre la guerra de Vietnam. Es terrible. La vida a veces puede ser terrible. Con respecto a la segunda historia, que es una readaptación de Khan, del episodio 21 de la tercera temporada, este en concreto era de Steven Spielberg, él se encargaba de la dirección. Fue reestructurada y tiene un final diferente, así como un discurso más positivo y dramático. Se termina insinuando personajes y elementos mágicos o fantásticos, ¿no? Muy de Spielberg, ¿no? Spielberg le da como su sello de lo que estaba escribiendo en esa época. Con lo cual, si ves la Dimensión Desconocida, es muy cruda la serie original. Tiene mensajes positivos, pero cuando quiere ser cruda o cuando quiere ser irónica o satírica, es muy cruda. Es algo que me gustó de esa serie. No te lo está adornando, tiene matices religiosos o matices fantásticos, pero no intenta que eso sea lo principal. De hecho, Charles Bronson después tuvo en un capítulo una actuación en esa serie. Con respecto al tercer segmento, que está inspirado en un episodio que se llama Es una buena vida, del octavo de la tercera temporada de la serie original, esta está dirigida por Joe Dante. Es como una reimaginación, pero es más retorcida
y tiene un nuevo personaje que añadieron para darle un final un poco más positivo al relato, ¿no? Porque el original es terrible, directamente terrible. Es una de los cuentos más crudos que tiene la serie. Por eso me encanta también, ¿no? La cuarta historia, bueno, que vendría a ser la parte final de la película, es la reinterpretación del episodio 3 de Nightmare o Pesadilla a 20.000 pies, que fue escrito por Richard Matheson, que escribió Soy Leyenda, que lo llevaron al cine, y El Hombre Menguante, o El Increíble Hombre Menguante, creo que se llama, que se adaptaron a la pantalla grande, ¿no? Dirigido por Richard Donner. Y Richard Donner, que dirigió también, bueno, Superman, Arma Mortal y Los Goonies. O sea, Dimensión Desconocida ha dado actores, directores y guionistas, o ha mostrado muy buenos actores, directores y guionistas, ¿no? En el caso de Pesadilla a los 20.000 pies se pensaba que Shatner volviera a repetir el papel, pero como no tenía mucho tiempo, se la dan a John Lithgow. La experiencia, según Lithgow, fue muy exigente, dado que el equipo técnico no manejó bien los flashes de luz que representaban los relámpagos. Así que Lithgow, que era famoso por ser perfeccionista, reaccionó de una manera más exagerada que como estaba planeado originalmente. La actuación fue considerada un feliz accidente, ya que el resultado es mucho más grotesco y orgánico, lo que aumentó la tensión y aceleró el ritmo generado por el segmento. Yo vi las dos, vi la de Shatner y la de Lithgow, y les puedo asegurar que la actuación de Lithgow es mucho mejor que la de William Shatner. El narrador de esta película no es ni nada más ni nada menos que Burgess Meredith. Pingüino de Batman, Mickey de Rocky, y fue parte de la serie original de The Twilight Zone, lo cual no debería sorprenderle a nadie, porque básicamente este buen hombre ha tenido más años que la injusticia. En la película participa, en esta película, Donna Dixon, que hace de una joven azafata. Se había casado con Dan Aykroyd y fue él el que le consiguió el papel. O sea, la azafata es la esposa de Dan Aykroyd de la época. En el mismo segmento aparece una anciana que trata de ayudar a John Valentine, o sea, a John Lithgow. Y esa mujer es Carol Serling, la viuda de Rod Serling. Además, entre las actrices presentes, se puede encontrar a Priscilla Pointer en el reparto, quien por esa época fue la suegra del director Steven Spielberg, que era la madre de Amy Irving, que era la esposa, ¿no? O sea, estaba metido toda la familia. Acá esto era un tema de familia, ¿no? Luego la película la convierte en una novela que la escribe Robert Bloch, que fue el que creó Psicosis. Y fue encargada con 6 semanas de anticipación. O sea, le dijeron, tenés 6 semanas, novelizame esto como puedas, ¿no? Bloch no había visto la película y tuvo que trabajar con el guión que le habían dado. Y podés darte cuenta que la novela y la película difieren, ¿no? No hay prólogo y el orden es distinto, como aparece en cada segmento, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la historia y los easter eggs que van a encontrar en esta película.